Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy nos vamos al mundo del arte, al mundo de la creación. Vamos a recorrer territorios creativos nuevos. Vamos a conocer el trabajo de un artista visual uruguayo que potencia su trabajo apoyándose en las herramientas más actuales de arte generativo y de inteligencia artificial. No es nada convencional lo que él viene haciendo. Yo creo que en gran medida es una ventana al futuro, tal vez, del arte que vamos a estar disfrutando en los próximos años. Vamos a ver de qué se trata esto. Hola Guido, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. Encantado de tenerte otra vez aquí en el estudio. Guido es Guido Iafigliola. Él es conocido artísticamente como Glitchdo. Él es diseñador, es artista digital, tiene pasado de fotografía también, de dirección de arte y es un referente del arte generativo en Uruguay y en la región. Él hace años que trabaja en comunicación, combinando diseño gráfico, dirección de arte, varias ramas, anduvo por Barcelona, anduvo por Nueva York. Es un currículum complejo. Así que vamos a dejar que sea la gente y la charla la que lo vayan descubriendo. ¿Te parece? Así es, gracias por la presentación. Sé que es un poco difícil presentarme porque he hecho varias cosas, pero lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Bueno, Guido, creo que lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es lo siguiente. Creo que en los últimos años, que no son tantos, apareció la inteligencia artificial. Y hubo mucho entusiasmo en muchas personas referido a las múltiples afectaciones, posibilidades que brindaba la inteligencia artificial. También apareció en un montón de personas cierto cansancio respecto del tema, como una sensación de rechazo. Y creo que eso está presente. Hay gente a la cual le hablamos hoy de inteligencia artificial generativa o de inteligencia artificial en general y baja la cortina. ¿Qué opinas respecto de eso? ¿Pasa? ¿No pasa? Bueno, soy consciente de que pasa. Entiendo por qué pasa también, la verdad. Digo, ahora nos hablan de inteligencia artificial hasta en la sopa, todo el Sí. tiempo, eso cansa. Es un tema difícil. Es un tema con muchas aristas diferentes y hay que tomarse un ratito para entenderlo, porque si no te puede agobiar, y eso es natural que pase. La inteligencia artificial en realidad no llegó hace tan poco, es una materia que la estamos estudiando los humanos hace más de 40 años, casi 50, con nada, sistemas mucho más primitivos de lo que hay ahora, pero ya hace 40, 50 años se estaba hablando de cómo hacer pensar a las máquinas, y la venimos usando hace mínimo 15, 20 años también, y nunca nos preocupó y nunca nos agobió. Cuando buscamos algo en Google, en el caminito que nos marca, eso es inteligencia artificial. Cuando hacemos una búsqueda en algún buscador, eso es inteligencia artificial. Cuando nos recomienda algo Netflix o cualquier otro algoritmo, eso es inteligencia artificial. Y eso está hace muchísimo tiempo. Le venimos delegando un montón de decisiones y nunca nos había preocupado ni nos asqueaba este tema, por decirlo de una manera. Pero es real que hace unos 4 años aproximadamente, 3 diría yo, surgió un nuevo tipo de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. Esto causó toda una revolución y un revuelo dentro del mundo de la informática, que es donde vive todo esto, y en Internet, que es también ese otro sistema donde convive todo esto. Y bueno, a partir de ahí pasaron muchísimas cosas. Tenemos que entender también que vivimos en la era del clickbait, donde las noticias alarmantes generan más engagement que la sensatez.
y bueno, hay un caos informativo un poco y yo creo que eso es lo que hace que a las personas les genere rechazo todo esto, pero al mismo tiempo considero que ese rechazo que le puede dar a las personas, eso de que te hace como meter la cabeza abajo de la tierra como un avestruz porque no querés saber nada con lo que está pasando, es un gran riesgo. Ese es uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial, diría yo, es no entenderla. Ujú. Yo le cuento a nuestros queridos oyentes que soy usuario de inteligencia artificial en lo que hasta ahora he logrado hacerlo. Y siento que disfruto lo que me brinda a mí hasta ahora la inteligencia artificial. La siento como una asistencia, como una colaboración sólida, confiable. No tengo esos reparos. Pero no puedo dejar de escuchar las voces que hablan de siempre miradas apocalípticas. En tu caso en particular, vos has dado vuelta a la ecuación y has transformado el mundo de la inteligencia artificial en algo que a ti te favorece y además a través de tu canal de difusión, de Canal Mutuo, ayudas a que mucha gente reciba lo bueno de la inteligencia artificial, que no es mandarnos tonterías ni crear imágenes pavas, todo lo contrario. Es un uso constructivo. Contanos. Bueno, varias cosas. Primero, sí, a mí me pasa de que así como hay mucha gente que tiene rechazo y que no quiere saber nada, también me pasa que no conozco ningún arrepentido. Quiero decir, la gente que empieza a usar inteligencia artificial, y yo vengo enseñando esto a profesionales y a empresas hace más de 2 años, nadie vino y me dijo, che, Guido, mirá, lo que me enseñaste es una porquería, me hizo más tonto, me hizo perder tiempo, que la abandoné. No pasa eso, sino No hay todo lo contrario. arrepentido. La gente que empieza a usarla generalmente está contenta con usarla, le ahorra un montón de tiempo, es una puerta, un acceso al conocimiento nuevo que nos permite llegar a información de otras maneras, y eso hace todo mucho más rico también, aprender cosas, entender cosas, consultar cosas. Así que nada, entiendo lo que decís, no hay arrepentidos de usarla, sí hay mucha gente que se siente, agobiada, digamos. Ahora bien, yo digo, en este sentido, que lo que acabas de plantear tú, no hay arrepentidos. Muy bien. Pero hay gente que dice, eso no está a mi alcance. Eso no es para mí, eso no le tocó a mi generación. Eso no lo entiendo. Bueno, era mucho más complejo aprender lenguajes de programación, por ejemplo. Era mucho más complejo aprender a aplicar el paquete Office, que lo aprendíamos cuando éramos chiquitos. Ujú. Esto es hablar en gran medida. Sí, es muy curioso porque nunca hubo una tecnología más fácil de aprender. La curva de aprendizaje de cualquiera de estas herramientas es de días. Cuando Días. antes aprender cualquier programa te requería semanas o meses, con suerte. Hoy, Ujú. si te sentás enfrente a cualquiera de estas nuevas apps, que también hay que empezar a sacarle como eso de la inteligencia artificial, pues la gente se piensa que es como una gran inteligencia que está por ahí que lo domina todo, y en realidad son pequeñas inteligencias artificiales que son básicamente apps de teléfono Sí. o web apps, y uno se sienta enfrente a esas herramientas con un poquito de maña, ya les empieza a sacar jugos. Eso, son muy fáciles de aprender. Y después hay algo muy curioso que está pasando, que es una tecnología que le favorece a las personas más grandes. Generalmente, las nuevas tecnologías siempre son los más jóvenes los que las adoptan y la entienden primero. Siempre fue así. Siempre fue así. Esto empieza a pasar, pasó algo diferente, que es como esta tecnología se trata de hablarle a estos sistemas. Lo que pasó es que ahora las computadoras, las informáticas, la informática o los teléfonos empezaron a entender nuestro lenguaje y se pueden comunicar con nosotros a través del lenguaje. Eso es básicamente la gran revolución que estamos viviendo. Bueno, lo que pasa es que simplemente tenemos que comunicarnos con hacer pedidos, y generalmente la gente que tiene más experiencia, que tiene más años, tiene más claro lo que quiere que los que no tienen experiencia. Ajá. Entonces, si vos sabés lo que querés y sabés cómo pedirlo, esto te favorece mucho. Y las generaciones más grandes
son generalmente las que sabés lo que querés y saber cómo pedirlo por un tema de experiencia. Y quizás las personas más junior, más chicas, les cuesta más porque no tienen tanta práctica con esto. Así que está pasando que la gente más grande es la que más se está beneficiando de todo esto, la que tiene más experiencia, y no pasa más eso de, no, ahora sí, tengo que ser chico para entenderlo, o esto ya no es para mí. En realidad eso es un gran error. Se dio vuelta eso. Se dio vuelta eso, y eso es una de las tantas disrupciones que trae todo esto y tantas de las cosas diferentes que estamos viviendo con la tecnología. Esa es una de ellas, la de que hoy una persona con experiencia en la vida, digamos, no en la informática, puede aprender esto y usarlo a su beneficio de manera muy fácil, muy fácil. Hay algo que me parece también importante mencionar. Una cosa que siento que me ayuda mucho a obtener resultados muy potentes como devolución de la inteligencia artificial es ser muy preciso en el vocabulario que uso para pedirle cosas. A mí me ayuda la facilidad de palabra para pedirle. Pero muchas veces me encuentro con personas a las que les muestro lo que estamos haciendo, por ejemplo, cómo nos asistimos con inteligencia artificial aquí en Hijos de Punta y en Estudio de Arquitectura. Y me dicen, no, pero con frecuencia se equivoca y alucina y te va a hacer decir datos inexactos, te va a hacer equivocarte. Nosotros le hemos solicitado que cada vez que nos da un dato, nos cita la fuente. Entonces, estamos a un clic de la fuente original. Entonces, la validación de datos es tremendamente fácil también. No es que tenemos que salir a confirmar lo que nos propuso el sistema, sino que nos da él de dónde lo sacó. Pero es cuestión de pedir y pedir. Pareciera que nunca lo desbordamos a pedidos. Sí, ahí dijiste un par de cosas claves. Una es que todo lo que entra define lo que sale. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de cada palabra que vos uses para pedirle algo, va a definir el resultado que te da. La inteligencia artificial, a veces cuando la usamos parece mágica, pero en realidad es probabilidad. Ajá. Funciona a través de la probabilidad. Si vos decís una palabra, bueno, es probable que te responda otra cosa. Bien. ¿Viste? O sea que las palabras son como disparadores, las que usamos al pedir. Exacto. Si yo te digo, por ejemplo, Raúl, te digo, mirá, ayer se terminó la guerra entre Israel y... ¿Qué viene después? Hay la probabilidad lo que dice. sea Gaza, ¿no? Digo, estamos viendo ese momento. Entonces, así funciona todo el lenguaje, básicamente. Por probabilidad podés formar lenguaje y así es como funciona esto, por probabilidad. Después hay algo medio loco que es que quizás nuestro cerebro también funciona así. Como nosotros construimos el lenguaje, en realidad lo construimos de la misma manera. Hasta creo que lo aprendemos así, tal vez. Exacto. Entonces, eso es lo primero. Lo que entra define lo que sale. Y después que me habías preguntado, perdón. No, y lo otro que te había dicho era que cuando uno tiene la actitud de preguntar con detalle y obligar a que el sistema se tome el trabajo de citarnos la fuente, exacto, como en nuestro caso. Lo de la alucinación y la verificación. Ahí está. Exacto. Bueno, primero lo de la alucinación, que se dice la inteligencia artificial alucina, para los que no conocen esto, es que se equivoca, ¿no? Alucinar es cuando te tira algo que es erróneo. Eso se viene reduciendo un montón. Quizás hace 3 años, al principio te tiraba alguna cosa que decías, ¿y esto acá qué hizo? Ya acá casi no pasa. Después pasó que en este último tiempo también, cuando pedís información, te dice la fuente. Vos estás a un clic de verificarlo. Y después hay algo muy importante que me parece que la gente tiene que entender, y es dónde está el valor humano ahora que todo esto puede generar estas nuevas cosas. Justamente el valor tiene que estar primero en preguntar bien. Eso es el nuevo valor. Antes el tema ganaba el que se sabía todas las respuestas. Hoy gana el que tiene la pregunta correcta, por decirlo de alguna manera, el que sabe qué preguntar. Qué enfoque interesante ese, claro. Y después la otra punta, en el otro lugar está la verificación. Saber verificar bien lo que te da la inteligencia artificial y no confiar a ciega o simplemente copiar y pegar lo que te da, sino que entenderlo, procesarlo, y después dárselo a quien corresponda que lo necesita esa información. Sí. Esa es como, por eso me gusta pensar esto como, imagínate que la inteligencia artificial estamos en una cantera de piedras. A ver. Bien. Y la inteligencia artificial es una máquina que te
corta las piedras, te las pules y te la entrega tal cual vos la querés, ¿no? Entonces, el valor humano ya no está en picar la piedra, sino el valor humano está en, primero que nada, entender cuál va a ser el diseño de esa piedra, por qué querés cortar la piedra de esa manera, quién necesita esa piedra también, y después al final agarrar la piedra y entregársela, decir, bueno, esta piedra sí es exactamente lo que necesita esta persona, lo que yo quería hacer, y entregársela a la persona indicada. Entiendo. Entonces, en esa cantera, el valor humano ahora está al principio del proceso y al final del proceso. Y eso está pasando con muchos oficios. El valor humano no está desapareciendo, pero está cambiando de lugar. Hay algo que te escuché decir en una entrevista que me pareció bien interesante, que es, a veces se genera como una falsa oposición entre los humanos siendo sustituidos por la inteligencia artificial a nivel laboral. Y vos decías, hay un enemigo previo, mucho más razonable, que es el que no usa la inteligencia artificial y el humano que la usa bien. Exacto. Es un competidor mucho más probable que la rebelión de las máquinas. Exacto. Hay una frase bastante trillada ya en el mundo de la inteligencia artificial que dice, la inteligencia artificial no te va a dejar sin trabajo, sino te va a dejar sin trabajo una persona que usa inteligencia artificial. Y eso ya está pasando hoy en día. Hoy en día, hace poco salió una encuesta de LinkedIn junto a Microsoft, salió el año pasado, y el año pasado ya más arriba del, creo que el 68, casi el 70 de las personas que toman decisiones en la empresa prefieren personas que tengan menos experiencia pero que sepan usar inteligencia artificial que personas con experiencia que no sepan usar inteligencia artificial. Entonces el uso de inteligencia artificial de estos sistemas se empezó a volver como el nuevo inglés, digo yo. Antes te exigían inglés, sí. Ahora te exigen que sepas usar ChatGPT y que te amigues con esta cosa. Si no sabes esto, y bueno, va a venir otra persona que lo usa, y seguramente, a ver, si yo tengo el mismo currículum que vos, pero vos tenés manejo de inteligencia artificial y yo no, yo como dueño de la empresa o como persona que quiero en mi equipo, yo quiero una persona que sepa usar esto y no una persona que no la use. Entonces se está volviendo como también un requisito laboral y hay razones. O sea, no es un capricho. Sí, no es por moda. No es por moda. Hay razones y la razón más grande es la de la productividad y que una persona que usa inteligencia artificial resuelve las cosas más rápido, tiene acceso a más información y puede hacer más cosas. Sí. Yo siempre digo lo mismo. Imagínate que estuviéramos, no sé, en los 90, ¿bien? Y tengo una persona que puede acceder a un buscador, a Google y buscar cosas. Y otro no. Yo voy a clarísimo. Elegir, bueno, clarísimo. Esto es lo mismo en esteroides, por decirlo de una manera. Totalmente. Vos sabés que, volviendo a un aspecto que conversabas recién en cuanto a las alucinaciones y la desvalorización que tendemos a hacer de lo que serían los errores, los todavía errores del sistema generativo. Hace unas poquitas semanas estuve de viaje y en un museo en la ciudad de Bilbao, maravilloso, vi un sistema de inteligencia artificial que justamente se dedicó a alimentarse en base a la estética de diferentes proyectistas del mundo. Se alimentó de detalles constructivos, uso de los materiales, encuentros entre los materiales, sistemas de fijación, paisajes del mundo, climatologías, una alimentación muy sólida respecto de la mirada del mundo de ciertos proyectistas. Uh-huh. Y acá viene lo curioso. Una universidad de Estados Unidos, que es la que trabajó en este tema, detectaron el momento en que el sistema era alimentado con un paquete de imágenes tal que empezaba a alucinar. Empezaba a dar resultados impredecibles. Y lo que hicieron fue generarle constantemente al sistema ese estadio para ver qué daba. Uh-huh. Y los desarrollos visuales que tienen la esencia de esas arquitecturas son absolutamente cautivantes. Yo vi algunos videos que me resultaron absolutamente asombrosos, los filmé con mi teléfono y los vamos a incorporar en este momento a la transmisión de YouTube del programa.
Pero realmente estábamos en presencia de herramientas que uno se da cuenta que son un mañana. Porque además, después de que estaba el concepto de, bueno, vamos a hacer que luzca de esta forma, activamente el sistema creaba las instalaciones sanitarias, eléctricas, el acondicionamiento térmico, acorde a la normativa de cada país. Era una cosa que dejaba sin aliento. Sí, sí, casi sublime cuando lo empezás a ver. Sí. Pero me llamó la atención que la alimentación era llevar el sistema a la alucinación. Ujú. Es lo que nos dijeron. En este momento es lo que se considera el fallo. Y miren lo que genera cuando está en el fallo. Vos has trabajado y trabajás en producción de imágenes. Sí. Con Y durante muchos años me dediqué a los fallos. De hecho, glitchdo significa glitch, que significa fallo. Y lo que yo hacía era fallo con imágenes. Y de hecho me encargué mucho tiempo a encontrar como la belleza del error, que es como a veces en las cosas que salen mal podemos encontrar cosas nuevas. Y hay azar también. Hay 100% azar hay, en todo. Y empieza a pasar un poco con estos sistemas que nos empezamos a maravillar con las cosas que crean, al punto que a veces te ponen la piel de gallina y decís, ¿cómo puede ser que esto hizo un poema tan espectacular o que me haya hecho una imagen tan increíble? O canciones, hoy en día, videos, o sea, ya pueden hacer todo. Y claro, todo esto genera rechazo también, Sí. porque sentimos que la creatividad Desplaza. humana está en jaque, que esto nos viene a competir. Y en realidad sí, te puede venir a competir. A ver, lo de la competencia me parece un poco tonto si no trabajas sobre todo en la creación. Me parece que tiene que estar más preocupado en crear que en lo que hacen los demás. Uh-huh. Y la realidad es que cuando uno se apoya de estas herramientas, empieza a llegar a lugares donde antes no podía llegar. Que me parece que esa es un poco la clave de todo esto. Estas herramientas te hacen subir un escalón en un montón de habilidades que quizás antes no tenía. Yo, por ejemplo, antes era muy bueno para el diseño gráfico y para todo lo que es gráfica, pero era malísimo escribiendo. Ajá. Ahora me puedo apoyar de estos sistemas para escribir un poquito mejor y mejorar lo que yo quiero expresar. Sí. Antes, por ejemplo, quizás no era muy bueno haciendo videos. Ahora puedo hacer videos. O sea, y todos subimos un escalón en nuevas habilidades. Todos podemos empezar a jugar nuevos roles también que antes no podíamos jugar. Y esto es lo que empieza a cambiar la reconfiguración de todos los trabajos también, porque vos antes necesitabas un diseñador gráfico para que te ayude, pero vos ya podés ahora empezar con el proceso eso. Ahora, jugar nuevos roles, empezar con el proceso, no significa ser especialista y llegar a la excelencia. Para llegar a la excelencia, para ser especialista, aún necesitas, si vos querés hacer, por ejemplo, algo de diseño gráfico, vas a poder empezar, pero para llegar a algo que quieras escalar, que es excelente, que sea notable, vas a tener que apoyarte de un diseñador gráfico que tiene experiencia en eso y tiene know-how más allá de producir. Lo entiendo. Pero los estándares de calidad suben un escalón, en general, porque redactamos mejor, presentamos mejor, contamos mejor las ideas, y entonces ese estándar ya se empieza a desplazar y de alguna manera sofisticarse. Ahora, tiene algo que también me llama la atención, que es la accesibilidad. En cuanto a que antes, por ejemplo, cuando nosotros arrancábamos con los estudios de arquitectura, los valores de los software oficiales eran realmente costosos. Era una inversión que había que pensarla, que había que tener un flujo de trabajo muy firme para que se justificase la compra de esos software oficiales y se amortizara en el tiempo de vida del propio software. Sí, lo mismo el hardware, la computadora también. Absolutamente. Sí. Ahora resulta ser que eso tiene una democratización mucho más accesible. Los montos son ínfimos en comparación a los que eran. Son ínfimos y cualquiera de estas apps corren en un iPhone 5, no importa. Si tenés acceso a internet, ya podés generar imágenes, canciones, textos. Eso también es otra de las cosas que es parte de todo este cambio de paradigma. Por eso, viste, empezamos a hablar de muchas cosas a la vez. Eso es una disrupción muy grande. Pero otra de estas disrupciones es que ya no se necesitan aparatos costosos ni apps costosas para poder hacer todo esto. Como decías vos recién, quizás para crear un render arquitectónico, antes necesitabas cierto tipo de computadora con cierta memoria RAM, o sea, necesitabas, hacer una inversión para eso. Hoy no, hoy yo que no soy arquitecto,
pago $15, $8 una suscripción a una de estas apps y te hago tremendo render desde mi teléfono. Sí, sí, y no son fantasiosos, están basados en un proyecto, o sea, son realmente y cada vez herramientas son más eficaces de precisos. Sí. O sea, y otra cosa que me gusta decir a mí, todo esto tiene 48 meses, o sea, Es una locura. es una locura. Yo en mis presentaciones, a veces cuando hacemos capacitaciones, casi siempre empiezo con, les muestro una imagen que había generado hace 48 meses, hace 24 meses y este año. Y ves la evolución. Y claro, hace 48 meses te hacía unas imágenes todas deformes. El año pasado ya encaraba un poquito más, pero la gente me decía, no, mira, la inteligencia artificial nunca va a poder hacer manos, nunca va a poder igualar la mirada humana. Este año ya superó todo, no solo hace las imágenes, sino que hace los videos y todo lo demás. Bueno, le contamos a la gente que Guido y su equipo han estado a cargo de un proyecto, por ejemplo, muy emblemático para Uruguay recientemente, ¿verdad? Tal vez un proyecto que hubiera requerido, no sé, una capacidad como de Hollywood para poder ser plasmado en imágenes. ¿Y con qué lo plasmaron ustedes? ¿Qué hicieron? Contale a la gente. Bueno, te cuento, lo que hicimos es a través de un pedido de Presidencia de la República, querían hacer materiales para las fechas patrias, para las nuevas generaciones. Imagínate un niño de hoy, Sí. ver un libro de historia con olor a naftalina. Sí, con la las nueva mismas hoja C. Tabaré. Exacto. Ahí está. Bueno, cuestión que nos mandaron a hacer, nos pidieron a ver si podíamos hacer un nuevo tipo de contenido. Para redes, cortito, 2 minutos, 3 minutos, es el lenguaje que se usa ahora. Y bueno, básicamente lo que hicimos, recreamos episodios de nuestra historia para cada fecha patria. El desembarco de los 33, la jura de la Constitución, el natalicio de Artigas, ya venimos haciendo varios, y para cada fecha hacemos una mini película, un mini reel en estilo realista, como si vos dijiste, como si estuviera filmado en Hollywood. Y eso es lo que venimos haciendo. Es un proyecto alucinante por 1.000.000 de razones que podría contar. Estoy muy orgulloso de estar haciendo esto, de formar parte del imaginario de la historia del Uruguay, algo que nunca en mi vida me imaginé que iba a ser. Y bueno, varias cosas que pasan. Primero que lo que vos decías, muchos haters, mucha crítica a todo esto. Porque usan inteligencia artificial, están dejando sin trabajo a los actores. La gente que opina eso generalmente es gente que no está en el mundo audiovisual y no tiene idea de los precios que se manejan. Nosotros estamos haciendo estas reconstrucciones históricas realistas que saldrían $millones hacerlas. Y no estamos dejando ningún actor sin trabajo porque no había ningún actor actuando de esto, porque justamente era imposible hacerlo para un estado como Uruguay, gastarse, no sé, 6, 7 millones de dólares para un reel de 20 segundos, de 2 minutos. Sería muy criticado. Y por eso no tenemos tampoco nosotros ficciones de nuestra historia. O sea, sí hay películas de la Segunda Guerra, de la independencia de los Estados Unidos, o sea, hay muchas películas de esas que consumimos, casi no tenemos ficciones. Y no porque no haya historias, es que no ha habido presupuesto. Es que era inviable. Claro. Y ahora lo pudimos hacer gracias a la inteligencia artificial. Y estamos haciendo estos nuevos reels que salen periódicamente. Y bueno, nada, así como también hubo mucha crítica, mucho hate. En las redes también la gente habla por hablar, aparte que lo está publicando un gobierno, entonces también eso ya... Eso politiza. Eso politiza más allá de la inteligencia artificial. Pero también te puedo decir que estuvo muy bien recibido por un montón de gente, sobre todo en el ámbito educativo. Tengo amigas maestras, tengo sobrinos y gente que me dice, los chilenos están esperando que salga el esto. estreno, Y vienen y me lo comentan, y mis sobrinos también le cuentan a los compañeritos, mi tío es el que hace esto. O sea, es un gran disparador de charla con los niños. Exacto, que en realidad para eso estuvo pensado. Está Correcto. pensado para eso, está pensado para el ámbito de educación. Sí, didáctico. Didáctico. Y bueno, nada, es un trabajo espectacular. También me encontré haciéndole el nuevo rostro a Artigas,
como artista. Modelando Artigas. Modelando Artigas, como hace muchísimos años tuvo que hacer Belloni, Blanes, imaginar. Claro. Bueno, ahora yo estuve en ese proceso, me enteré, también me amigué con la historia del Uruguay, algo que en realidad desde el liceo que no le doy bola. Ahora me encanta la historia del Uruguay. Es muy fascinante. Y bueno, nada de eso, me enteré también que Artigas, el rostro de Artigas en realidad es todo un imaginario, no hay ninguna foto de Artigas, hay simplemente un dibujito chiquitito de lo que era Artigas y el resto es todo imaginario, y ahora estamos contribuyendo a ese imaginario y las nuevas generaciones, ese Artigas que construimos nosotros es el Artigas para ellos, o sea que es increíble. Y bueno, nada, también pienso en qué oportunidad hay en aprender historia con todo esto, porque como yo te digo, un ejercicio de un liceo puede ser, hagamos una película hoy. Ya puede ser, hoy en un liceo público del departamento que vos quieras. Se puede. Si la profesora lo quiere hacer, no necesita millones de dólares para hacerlo. Para nada. Sino que con lo mismo que sale, no sé, 7 cuadernos. Exacto. Podés hacer ejercicio y yo en experiencia propia te digo que haciéndolo vas a aprender un montón de historia, porque y te la tenés que imaginar vos y le vas a dar también tu impronta, y no solo eso, vas a poder contar, capaz que no querés contar la historia de Artigas, querés contar la historia del vecino de Artigas que en realidad se quedó triste porque el hermano se fue a la batalla de las piedras, o sea, Comprendo. Podés sí, las narrativas son infinitas. Son infinitas y de hecho vamos a empezar a ver todo eso a la brevedad. A eso me estamos refería. en la génesis. Yo creo que eso que decías hace un ratito conecta directamente con esto de la presentación. Lo que estás haciendo vos es una ventana a algo que va a estar muy naturalizado en los años. Vos sos una de las puntas de lanza, pero me da la sensación de que esto se masifica, esto crece, esto prende en las generaciones más veteranas y prende con los más chicos. Y hay motivos para eso, pero hay aspectos muy edificantes. No es todo apocalipsis. Te propongo que hagamos una pausita. Dale. En la segunda parte de la charla me quiero meter con tu producción artística en particular y con algunas de tus experiencias personales de trabajo profesional derivado del arte. ¿Te parece bien? Me encanta. Ya venimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta. Hoy estamos con Guido Iafigliola, difícil de definir. Gran artista visual del mundo digital en la actualidad, uno de los más dedicados en Uruguay al arte generativo, docente, creador de una plataforma interesantísima. Visiten canalmutuo.com, vean lo que pasa ahí adentro, el tamaño que tiene esa comunidad. Visiten Glitchdo en Instagram. Guido, quiero volver y quiero empezar por el tema de tu arte, de el arte generativo. ¿Nos explicarías el concepto de arte generativo? Sí. Primero quiero contar que soy una persona que desde muy chico me interesaron todas las herramientas digitales. Ajá. Cuando yo tenía 15 años llegó a Uruguay Internet, básicamente. Y a los 17 yo ya estaba haciendo y vendiendo mi primera página web. Entonces, siempre fui un autodidacta curioso del internet y de todas las herramientas que aparecieron. De hecho, mi oficio, durante toda mi vida he hecho páginas web, he sobrevivido a las diferentes tecnologías que fueron pasando. Hasta hace unos 12 años, donde me encontré con esto del arte digital generativo. También siempre fui una persona como creativa y que me gustó el diseño gráfico y toda esa parte. Me pasó que en un momento yo usaba las herramientas tradicionales que se usan en el diseño gráfico, Photoshop, Illustrator, Corel, esas herramientas. Y yo veía que había cosas que no entendía cómo. Vi algunos artistas y decía, pero ¿cómo hacen esta gráfica? Esto no se puede hacer con Photoshop. No entiendo cómo lo hacían. Empecé a investigar. Y de repente me encontré con que había otra generación de herramientas que no eran las típicas que nos enseñan para hacer diseño gráfico, sino que eran herramientas que mezclaban programación y algoritmos para generar imágenes. Y ahí empecé, como buen nerd autodidacta que soy,
a jugar con todo esto sin tener idea de lo que era el arte generativo, ni el glitch, ni cosas que me enteré después estando haciendo eso. Bien. Básicamente el arte generativo es cuando generamos una obra con un sistema que nos ayuda, o sea, con alguna máquina, algoritmo exterior a nosotros y que influye en el resultado de la obra. Eso es básicamente el arte generativo. No es un estilo de arte, más bien es una dinámica de arte, de Es cómo un hacer. modo de producir. Es un modo de producir donde vos le pedís algo, por ejemplo, lo programás y apretás Enter y ves qué pasa y te da millones de diferentes resultados y vos te quedás con uno que te gustó. Bien. O te lo doy a algo más primitivo, mucho Ajá. antes de una parte analógica. Hubo un movimiento artístico que se llaman los dadaístas. Ujú. Los dadaístas hacían todo por azar. El azar en el eh, centro de la escena. Exacto. Entonces metían muchos papelitos adentro de un bolillero, iban sacando los papelitos y te hacían un poema. Eso es una especie primitiva de arte generativo, donde vos definiste cuáles eran las palabras que querías, Sí. las metiste dentro de una máquina, de El alguna bolillero. manera, exacto, aleatoriamente fueron saliendo y vos generaste un poema. Eso es un arte generativo porque vos usaste un sistema externo a vos que influye en el resultado de la obra, y podés sacar infinitos poemas porque depende las veces que lo gires. O sea, Clarísimo ejemplo. exacto. Eso se puede traducir a un programa informático donde yo meto una foto, programo algo y a partir de eso suceden cosas y yo elijo si me gusta o no me gusta. Y la salida artística termina siendo una imagen digital, un archivo de imagen, se puede imprimir, se puede ir a una pared, se puede Bueno, proyectar en una superficie. Hay de todo. Yo empecé con la imagen porque, como bien dijiste, yo también ejercí como fotógrafo y me encanta la fotografía. Entonces tenía un archivo gigante de fotos. Bien. Y para mí fue una manera de agarrar todas esas fotos que ya tenía y volverles a darle una vida diferente, a distorsionarlas, a romperlas, a generar cosas raras que salían cuando yo les metía programación. Les cuento que a los que nos están mirando a través de YouTube, en este momento vamos a estar compartiendo con ustedes un montón de imágenes del arte generativo que desarrolla Guido. Guido, Sí, seguimos. así lo ven y no les queda Claro, tan porque no es abstracto lo que fácil estoy contar diciendo. arte, siempre es difícil en Sí, radio. sí. Bueno, cuestión que todo esto que yo hacía empecé haciendo hace 11 años atrás aproximadamente, lo empecé a mostrar en redes. Y claro, eran cosas raras. O sea, hoy quizás con todo esto de la inteligencia artificial y con el avance de las redes sociales ya estamos como curados de espanto de lo que vemos. En este momento no era tan común y se me empezaron a abrir un montón de puertas. Primero me llamaron para ilustrar un blog de Rusia, de no sé qué era, no me acuerdo ahora. Mirá. Después la tapa de una revista. Después me invitaron a exponer en Dubái. Después me invitaron a exponer en Londres. Después... A través de redes. Mostrando tu trabajo todo en a través redes. de redes. Sí, sí, Ok. sí, eso es increíble. Hasta que incluso llegué a conectar con artistas de primera talla mundial y me encontré trabajando con ellos. No sé, como puede ser el caso de Miss Lauryn Hill, de los Fugees, que capaz que hay una Claro. generación que no la conoce, pero básicamente Qué voz es, que tiene. ¿Y has hablado con ella? trabajo hace 5 años con ella. Dialogás o sea, cotidianamente con Lauryn Hill. no cotidianamente porque tengo trabajos, digamos, esporádicos durante el año, pero sí, ya tengo una ¿Pero qué relación. preparás para un artista así? Por ejemplo, las escenografías Bueno, o qué se hace. sí, en realidad con ella particularmente me llamó un día, imagínate, yo estaba acá en Punta del Este, es más, era diciembre, no me acuerdo si era 23, 24 de diciembre, no me acuerdo si no era el Día de los Inocentes, ahora no me acuerdo, que me cae un mail diciendo, Miss Lauryn Hill, esta persona que tiene 11 Grammys y fue la madre del hip hop, quiere hablar contigo. Pensé que era una joda. Bueno, ¿Quién lo manda? ¿Como un agente? sí, una persona de su entorno. persona de su entorno. Ok. Me hizo firmar un contrato, no sé qué, y a las 48 horas estaba whatsappeándome con Lauryn Hill. En un momento le tuve que decir, mira, si no me mandas un audio de voz, yo no me creo que vos sos Claro, Lauryn Hill. es La razonable. mujer se rió y me dijo, soy yo, Guido, no sé qué decirte. Claro, razonable. Bueno, y a partir de ahí me pidió primero lo que era la gráfica para su gira. Bien. Para los pósters y todo eso. Y después cuando empezamos a trabajar, nos llevamos bien y me terminó pidiendo todas las imágenes que están atrás del escenario. Cuando uno va a un concierto, generalmente atrás
hay como unas imágenes Maravillas, artísticas. sí. Muchas veces son de esas imágenes que son como medio abstractas, que Sí. giran para todos lados. Eso es arte generativo también. Sí, esas Entonces, imágenes medio de fractales y cosas que son Exacto. muy dinámicas. Exacto. He visto Eso- en fiestas de música electrónica, he visto maravillas. Sí, hoy en día, si vas a un concierto, casi todos los artistas de todos los géneros ya algo atrás hay. tienen una Sí, pantalla. sin Digo, duda, sin la duda. parte del visual pasó a estar. Es parte de Es parte. Eso es un buen ejemplo de arte generativo. Bueno, con ella trabajo en eso. Después, esto fue en el 2019, trabajamos todo, me acuerdo, en diciembre del 2019. La gira empezaba en marzo. Fui para Nueva York, estuve con ella, las primeras dos fechas, impresionante, todo, qué bueno. ¿Vos que salió. llegas con tu computadora que No, contiene... yo ya la- mandé todo, yo fui nada más a saludar y a ver cómo... Se enviaba previamente. Sí, sí, Ok. sí. Yo Está, en realidad hago y después hay alguien allá que Es un ejecuta. envío digital. Vos Sí, sí. envías videos. Sí, fui porque era mi oportunidad para Claro, conocerla y para totalmente. estar ahí. Y bueno, cuestión de que salió todo alucinante y a las 3 semanas llegó la pandemia y se suspendió. Claro, es verdad. Es verdad. Se suspendió la gira, pero bueno, de hecho, durante ese año que estaba todo quieto, ya tenía otros proyectos y me llamó Guido, quiero que me ayudes en otras cosas, no sé qué. Bueno, cuestión de que hace como 5 años ya que estoy laburando con ella. Y también con otros artistas no tan conocidos, o sí, bueno, no te va a gustar también, me llamó para hacer la tapa de sus Ajá. 25 años. Bien. Y También nada con de arte eso. generativo. Con arte generativo, sí, es como básicamente Es lo que vos entregás. Lo que yo hago, es mi medio. Tengo una pregunta. Sí. Dijiste que vos pasás instrucciones, alimentás a tu sistema, le pedís y él te empieza a entregar devoluciones. Sí, resultado. Vas descartando hasta que algo encontrás que construye el mensaje que querías. Esto es Sí. una entrega oficial. Pero hay azar en ese proceso. 100%. Hay azar. Sí. Jugamos con eso. Sí, es parte de la gracia para mí. Es como una especie de un caleidoscopio que no termina nunca. Y justamente yo creo que el ojo o sea, ¿dónde está entonces la interacción humana? ¿Dónde está mi valor? Si la máquina va a hacer la imagen. Bueno, mi valor justamente está en lo que te decía yo hoy antes. En entender qué es lo que hay que hacer, en ver de todas las opciones cuál es la mejor y por qué, Vamos y con esta. entregarla. Vamos con esta. Esto es lo que tenemos que hacer para este proyecto. Claro, ahí ese ojo todavía es por ahora humano. 100%. Y bueno, eso sucede. Lo que sucedió después es que varios años después de toda esta práctica con estas máquinas y también el conflicto de no, lo hizo yo, lo hizo la máquina, pero ¿quién es el artista acá en realidad? Derecho de autor, otro Sí. tema. Bueno, en estos eran todas imágenes mías, o sea, no había ningún derecho de autor. Claro. Pero la cuestión es que la nueva inteligencia artificial, como dije en el bloque anterior, es la inteligencia artificial generativa. O sea, apareció esto de generativo. Yo venía haciendo arte digital generativo y apareció la inteligencia artificial generativa, que es justamente una inteligencia artificial con esta dinámica que te acabo de escribir, donde vos le pedís cosas, te devuelves cosas y tenés que elegir y saber interactuar y saber por qué y saber cómo y curar. Entonces yo venía con muchos años de ejercicio en esa dinámica, aparte de que con Mutuo venía comunicando todo lo que pasaba en tecnología, en inteligencia artificial, y eso hizo que desde el día 1 que saliera todo esto, yo sea un obsesionado del tema y que me llevé muy bien y me dediqué a explicárselo a los demás, a decirles, tranquilo, no importa la máquina, lo que importa sos vos, lo que importa es el significado que vos le das, lo que importa es lo que vos pedís, a quién se lo entregas y todo esto que estamos hablando. Totalmente. Y así fue que en mis últimos años, sinceramente te digo, me apasioné más por enseñar todo esto que por el arte en sí mismo. ¿Ah, sí? Sí, estoy muy entregado a la divulgación y a la capacitación de inteligencia artificial por esta misma Lo razón. disfrutas. Lo disfruto y sigo haciendo, y a ver, sigo haciendo lo de presidencia que te acabo de contar, y sigo trabajando con artistas, y hago mis cosas también, pero mi centro ahora está en Difundir. difundir y de vuelta, hay un gran riesgo en no entender todo esto, en quedarse atrás, en entender Mira, lo primero que muchas veces digo es, la gente hay riesgos muy grandes con todo esto, y eso es real e innegable, y van a ser difíciles de resolver para la humanidad, todo esto que trae la inteligencia artificial. Eso es real. Pero hay que entender
¿cuál es el riesgo para uno primero? Y mucha gente me viene a hablar, no, porque en realidad vivimos en una simulación, o porque en realidad van a venir los robots en el futuro y nos van a matar a todos, y Matrix y todo eso. Y es una charla que está buenísima, digo, me encanta tener esa charla de bar, como digo yo. Exacto. No aplica para el metro cuadrado real de uno el día Exacto, siguiente. pero ese te estás, yo digo siempre lo mismo, es cuando es como estar en el medio de una inundación donde te estás por ahogar con el agua a un cuello y estar preocupado por un meteorito. Claro. Ah, Sí, sí, sí. o sea, sí, No es real, están- puede llegar a venir un meteorito, pero tenés una inundación al lado, hacete cargo primero de... Es muy poco probable que a nuestra generación estos problemas les toquen. Sí, Si es que alguna vez sucediera. Si es que alguna vez sucediera, primero que nada, y segundo, cuando nos toque, bueno, trataremos de resolverlo, pero a ver, de vuelta, el mayor riesgo y que yo veo para mí y para los demás y para mis amigos y para un montón de gente es justamente no entenderlo y quedarse irrelevante laboralmente en los próximos años. Porque hay otra cosa que está pasando y es que esto sí está pasando muy rápido y avanza. Y te lo digo yo que estoy todo el día divulgando tecnología y entendiendo las noticias. No hay una semana, con suerte, o un día donde no pase algo súper loco y el avance sea astronómico. Sí, lo que serían noticias de titular en estos temas, lo que antes era cada 6 meses es A semanal diario. por lo menos Sí, o a diario. A Sí, veces sí, diario. los avances vienen muy rápido, es exponencial. O sea, el avance, y eso también nos cuesta entenderlo. Yo invito a que los que nos están escuchando exploren, por ejemplo, Canal Mutuo como canal de comunicación y difusión, porque es uno de los lugares que van a encontrar una muy buena curaduría de noticias de este tipo, de las que uno dice, oh, es noticia significativa, y Sí. son un día sí y otro también. Sí, todos los días hay cosas y tratamos de hacerlo con responsabilidad y no cayendo en el clickbait. Aunque a veces hay noticias que son clickbait de por sí porque pasan Sí. cosas increíbles, pero tratamos siempre de hacerlo no de la manera sensacionalista, sino más educativa. Y siempre citando las fuentes y nada, haciéndolo de la mejor manera. Aparte de que tenemos una comunidad extra, o sea, que no funciona por Instagram, sino que tenemos grupos de personas donde nos juntamos, donde hablamos, donde nos capacitamos, donde intercambiamos. Sí, se comparte. Se comparte, eso está pasando mucho, que vivimos en un momento donde hay mucha incertidumbre. Y si uno escucha a las grandes mentes de la inteligencia artificial o de la tecnología, muchas veces se contradicen también. No hay un consenso de lo que va a pasar. Hay gente muy seria y muy estudiosa que dice que sí, que se viene una disrupción muy grande y que puede ser que estos sistemas nos terminen eliminando a todos. Esa conversación es real, está pasando de gente que viene estudiando esto hace muchos años y que sabe muchísimo más que yo, ¿no? Ujú. Pero al mismo tiempo tenés otra rama de gente igual de importante y que estudió también un montón que dice, no, mira, eso no va a pasar, en realidad se van a acomodar las cosas o vamos a encontrar otro camino, en realidad los trabajos no se terminan, sino que se transforman. O sea, hay muchas miradas diferentes. Hay dolores de parto como en todas las cosas. Por ejemplo, el otro día... Es un momento complejo sí, realmente claro. de entender. Y eso, volviendo a la conversación al principio, eso es lo que yo creo que hace que la gente también le genere rechazo. O sea, la incertidumbre que hay y que es real. Por eso te decía, entender todo esto requiere meterte en un terreno, en un laberinto que no sabes si vas a terminar de encontrar la salida. Sí, pero está lleno de momentos también muy, muy gratificantes ese laberinto. 100%, Lleno de- 100%, sí. Hay que saquémosle el terror a eso. Hace unos días escuchaba un programa de radio de otro país muy lindo que ellos tienen un archivo de audio gigante porque es un programa que tiene décadas. Ujú. En una cadena española. Y justamente ellos toman noticias de la realidad y salen a buscar en el archivo años atrás qué se decía de ese tema. Y bueno, y lo ponen al aire. Es muy interesante, Muy porque una de las cosas que sucede es que sobre el tema que sea, y por más apocalípticos que hayamos sido los humanos en años anteriores, generalmente las cosas no terminaron de ir a los peores escenarios que se pronosticaban. Por supuesto. Sistemáticamente. Por Es como que, bueno, ejemplos diversos en la industria musical, en muchos ámbitos, los apocalipsis que se anuncian rara vez suceden. Generalmente
hay cambios. El archivo pesimista, me gusta decir. A mí me gusta buscar eso también. Había gente que decía cuando salieron las matemáticas que se había acabado la educación, cuando salieron las computadoras también se había acabado el pensamiento humano. Las calculadoras todo contra eso. las reglas de cálculo. Y sí, se terminaron muchas cosas y se extinguieron muchas cosas, pero el mundo siguió diferente y ahora de otra manera. O sea, y bueno, yo soy un convencido de que estamos mejor que nunca. Digo, el mundo sigue siendo un lugar como muy injusto y con un montón de defectos, pero te regalo vivir hace 200 años donde te dolía una muela y te morías. Por ejemplo. O sea, Por ejemplo. entonces la gente también se queja, pero hoy tenemos más abundancia que nunca, hay menos analfabetismo que nunca. Sigue siendo un mundo injusto y con un montón de cagadas y con cosas horribles pasando, sí, pero menos que antes. O sea, 100%. Vale la pena aterrizar en las historias de cada una de las regiones del mundo para ver cómo las condiciones de vida solo han mejorado siempre. Exacto. Y bueno, y en esto de la inteligencia artificial, evidentemente hay mucho beneficio por delante. Si no, no estaríamos empujando los humanos todo esto. Tampoco somos tan tontos. Sí, puede haber riesgos, puede ser cosas más, pero hay muchos beneficios. Beneficios a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de logísticas, a nivel de alimentos, o sea, de entretenimiento, todo. El quality sube. Y sí, o sea, hay posibilidad de mejorar muchísimas cosas. Sobre todo, yo creo que los avances que vamos a ver en salud en los próximos 5 años, te diría. Ya hay algunos en diagnóstico que son deslumbrantes. Grabamos una nota hace unos días acerca de eso, que es increíble lo que ya está. Se va a acelerar mucho y vamos a vivir mucho más de lo que creemos que vamos a vivir y se van a terminar un montón de enfermedades si Dios quiere, y todo esto de la inteligencia artificial va a acelerar esos procesos. Una cosa que te quiero preguntar, y con esto me gustaría ir cerrando la charla, no quiero cerrar esta charla, pero bueno, tenemos que irla cerrando, es lo siguiente: ¿qué tan lejos estamos, desde tu punto de vista, de que los sistemas generativos empiecen a ser inventores? ¿O es que ya está sucediendo? Pero pregunto, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre un caso de, no sé, un ingeniero que de pronto crea una máquina que aún no existe. O un investigador médico que tiene una premonición y la investiga y acierta y tenemos una nueva... Fleming, por ejemplo, Pasteur, ese tipo de personas que tienen un descubrimiento. Bien. ¿Qué tan lejos estamos de que los sistemas generativos empiecen a ser nuestros nuevos inventores? Bien, es una linda pregunta y tiene una buena discusión filosófica por atrás, porque en realidad ya está pasando. Ya está pasando. O sea, ya este año pasó que estos sistemas han descubierto nuevas leyes de la física, por ejemplo. O han descubierto avances en medicina, cosas que nosotros no veíamos. Entonces ya empiezan a crear cosas. Después hay una discusión por ahí que dice, no, en realidad estos sistemas no pueden inventar nada nuevo, en realidad lo que hacen es, se alimentan y a partir de eso copian. Hay mucha gente que dice eso. La gente que dice eso no está entendiendo que en realidad interpolan. Interpolar no es lo mismo que fotocopiar. Pero es que esos genios de la historia lo que hicieron muchas veces fue juntar dos datos que estaban inconexos. Todo el conocimiento funciona así y todos los artistas copiamos de cosas que vinieron antes. Son conexiones nuevas. Interpolamos. Y esto interpola. Y exacto. Entonces ya está pasando de que sí están habiendo descubrimientos nuevos. Bueno, yo encontrándome trabajando en esto de manera, de forma, con la creatividad, veo cosas que nunca había visto. O sea, empiezo a mezclar cosas y salen cosas nuevas. Sí, actúa como disparador de la imaginación, sin duda. De la imaginación. Sí. Ahora, para que sean completamente autónomos y sean algo más grande, como vos te lo estabas imaginando capaz, no falta tanto para mí. No falta tanto. No, yo creo que... Yo creo que falta poco para que se desarrolle la máquina de inventar. Sí, yo creo que antes de que termine esta década vamos a estar viviendo en un mundo donde está pasando todo eso y donde la inteligencia artificial está creando cosas, nuevos materiales, nuevos descubrimientos. Invenciones Hallazgos. Nuevas. Después a nivel artístico es un poco más border todo, porque en realidad en ese sentido yo creo que para que el arte tenga sentido tiene que haber un humano, si no, no tiene tanto sentido. Pero puede ser que también nuestra percepción del arte cambie. Es probable que cuando recién salió... Por ejemplo, todavía no he visto, capaz que es por falta de información, pero no he visto crítica, digamos,
organizada de arte generativo. Que de otros artes las hay. De crítica a, por ejemplo, a cosas creadas con inteligencia artificial, sí hay. No digo crítica en el sentido de, digamos, de descategorización, okay. sino me refiero a los críticos de arte, las personas que evalúan la calidad de cierta propuesta artística en base a parámetros preestablecidos, sí. ¿no? Su composición, su técnica de ejecución, su soporte, su mensaje, las variables que estamos acostumbrados a que se ponen sobre la mesa para ponderar arte. Uh-huh. Me pregunto si ya existe la crítica, digamos, convencional de arte generativo. Y está empezando a ver de a poquito, está empezando a ver concursos y todo ese tipo de cosas. No tenemos que olvidarnos que estamos del año 2, 3 de todo esto. Claro. Estamos en la génesis absoluta de todo esto. Estamos en las cavernas de Altamira del mundo. Estamos en el Motorola Tango, aquel gigante de los teléfonos todavía. Claro. O sea, estamos muy al principio de todo. Sin embargo, ya se pueden hacer un montón de cosas. Que hace 4 años te parecían ciencia ficción. Si yo te digo, mira, con la computadora yo voy a hacer una ficción de Artigas y vas a ver Artigas y todo eso, me decían, no, pará. Sí, lo podrá hacer Pixar, te contestaba yo. Sí, pará, ¿quién sos? Pixar, no, mirá. Se puede. Y sí, y bueno, lo mismo ahora también, cuando hablas, no sé si hablas vos con ChatGPT. Sí, todo el tiempo. Eso es algo que si yo te lo mostraba hace 6, 7 años atrás, pensaba que era magia. Es más, tuve una experiencia que la comparto con la audiencia porque realmente fue una sorpresa total. Probé los anteojos de Meta en un viaje. Y yo hablaba con mis anteojos. Entonces le preguntaba datos y características de lo que estaba viendo. Y en varios momentos me sentí que estaba saltando varios años para adelante. Lo admito de corazón. O sea, se los digo de corazón, era una sorpresa cotidiana, porque además el pack de información que recibía en tiempo real, después si lo quería ir a corroborar, era firme, era exacto, estaba bien narrado, era deslumbrante. Y bueno, creo que esas cosas las veremos a corto plazo. Ahora los nuevos modelos tienen traducción simultánea. Lo viví, es una locura. Bueno, ¿cómo cambia el mundo cuando las personas, cuando se borren las barreras idiomáticas? Es la disolución de la barrera idiomática, concretamente. Bueno, entonces estamos entrando en un mundo, yo creo que la década del 30. La nueva década del 30. La década del 30, que va a suceder, se viene, señoras y señores. O sea, va a llegar, parece que no, pero dentro de unos años vamos a estar ahí. Y yo creo que cuando miremos para atrás a la década del 20 nos va a parecer la prehistoria. En donde estábamos y que sinceramente en 5 o 10 años el mundo comparado con ahora nos va a parecer alienígenas porque se vienen una revolución gigante de la tecnología, se vienen los robots, eso podemos hablar otro día, que es la forma física de todo esto, se vienen, yo lo vengo transmitiendo al mundo a través de Canal Mutuo, todas las semanas hay avances en robots, pero ya la producción de robots estoy hablando de robots domésticos, de esos que son como los que están en tu casa y te acompañan. He visto los videos y son de locos. Todo eso también se viene al mundo y en el 2030 es muy probable que vos veas pasar un robot con los mandados acá por la puerta de la ventana y digas, sí, no pasa, es como ver pasar un perro, ya no te va a sorprender. Y todo ese mundo se viene. Guido, y bueno, ¿sabes qué? Me encanta conversar contigo porque justamente tenés una pata tecnológica muy fuerte, lo haces hace muchos años, estás muy empapado de todos estos temas y lo mirás todo como un mundo con mucho optimismo y eso me parece que al menos es un buen encare. Después veremos, los problemas van a venir porque todas las cosas, todos los cambios, todos los desarrollos traen dolores de parto y es normal, pero también dispara posibilidades enormes, democratiza, abre el juego, va a tener muchos ribetes que nos van a hacer la vida tal vez mejor. Guido, gracias por este ratito aquí. Gracias por esta oportunidad de estar acá hablando contigo. Siempre un placer, Raúl. Amigas, amigos, Guido Iafigliola, con su ventana al seguramente mañana de la tecnología, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Por ahora, vamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.